Hola, saludo a todos, espero se encuentren excelentes. Un saludo para ti también, Edinson. Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido de formar parte nuevamente de este ciclo de webinars, de charlas, ¿ok? Para poder hablar de tópicos de los cuales, bueno, en este caso los efectos de segundo orden sabemos que existen, están ahí, pero no los manejamos el día a día, no entramos al detalle, no nos metemos, o sea, sabemos que de alguna forma se aplican o debemos aplicarlo en el análisis estructural, pero la idea es tener un poco más de criterio con respecto a esto, pero el único criterio que nosotros siempre podremos desarrollar es a partir de la base, de los efectos de segundo orden en sí. ¿Ok? Entonces, bueno, para esto vamos a iniciar esta charla. ¿Ok? Con esta son cuatro presentaciones de las cuales las iremos viendo cuáles son los puntos esenciales del tema de los efectos de segundo orden y sus metodologías. Tenemos por primero que nada qué son los efectos de segundo orden cuando nosotros aplicamos una interacción. Tenemos aquí una interacción de carga. En este caso, por supuesto, tenemos la fuerza axial sobre una barra, pero al mismo tiempo interactúa con una fuerza flectora. Entonces el problema no se resume simplemente a la interacción de estas fuerzas. Sabemos que desde el punto de vista de resistencia de esta columna, no puedo aplicar el 100% de la resistencia a flexión, no puedo aplicar el 100% de la resistencia axial, sino que el material se agota en una interacción entre estas dos. O sea, nada más puedo disponer de, por decir un número, del 30% de la resistencia axial al mismo tiempo que alcanza un porcentaje de su resistencia a flexión, porque cuando sumas estos efectos es que alcanzo la cedencia o el bandeo o lo que sea que ocurra en un elemento estructural. Esto es algo crítico sobre todo en estructuras metálicas. En las estructuras de concreto, eh, el problema se mitiga, pero no dice que no hay que considerarlo. ¿Okay? Eso lo hablamos en un momento. Pero aquí nosotros tenemos que ante una carga transversal se nos genera un momento flector. Ese momento flector es sencillamente la fuerza por su longitud. ¿Okay? Ese es el momento flector que todos nosotros sabemos calcular e incluso cuánto es el cortante, si se pudiera colocar, que sería un cortante en el extremo para oponerse al desplazamiento rígido de un valor de F. El problema es que la estructura se deforma y al deformarse, por supuesto, la carga axial que inicialmente estaba en este punto ya no se queda ahí, se desplaza con la estructura. Ojalá la carga se quedara acá y no tuviéramos este problema, pero no, la carga se desplaza con la estructura y ahora nosotros evidenciamos acá que esa carga axial o esa carga, porque ya no podemos decir que es netamente axial, esa carga ahora me genera con este desplazamiento un desfase o una excentricidad de carga. ¿Ok? Esa excentricidad de carga me va a ser el P por delta. Por eso es que se le llama a esto efectos de segundo, de efecto P delta, porque es carga por desplazamiento. Es una interacción ahora, se genera una nueva solicitación mayor a la que ya existía debido a la interacción entre la carga y la deformación. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que nosotros denominamos como efectos de segundo orden y por supuesto es algo aditivo a los efectos de primer orden, que es simplemente los momentos derivados de la estática tradicional, de solamente considerar lo que en posición no deformada me genera momento flector. Pero no, la realidad es que los efectos de segundo orden existen en todo su esplendor, ¿ok? En cualquier estructura, sea de concreto, acero, madera, lo que sea, porque al haber deformación existe una interacción entre las cargas con esa deformación, entonces que van a propiciar aún más deformaciones. Por supuesto, al nosotros aumentar o agregar aquí un momento puntual, que no es puntual, porque aquí el momento sigue siendo cero, ¿ok? Aquí el momento sigue siendo cero, pero que ahora existe un segundo momento añadido adicional al que me genera la fuerza lateral, entonces vemos el incremento de el,
del diagrama de momentos. Y ahora, si nosotros sumamos por acá, ¿ok? Si nosotros agregamos aquí que también existe un desfase entre la línea de acción de la carga con el punto de apoyo y la curvatura de la estructura, podemos ver, existe otra excentricidad. Lo que pasa es que esta excentricidad varía porque se supone que la fuerza axial, de acuerdo a la rotación como cuerpo rígido, tendría que venirse por acá, pero no, realmente la fuerza axial se va por acá y podemos ver concretamente esa compresión de cuerda. ¿Ok? O lo que ya nosotros conocemos como efecto de pandeo. Es básicamente el efecto que esto nos origina. ¿Ok? Entonces, claro, la excentricidad en este punto es menor, aquí va aumentando, aumentando, aumentando hasta que se va haciendo menor en estos puntos y podremos ver que existe otro momento de segundo de orden también P delta, solamente que uno es a deformaciones globales, ¿ok? O vamos a decirlo, el desplazamiento de la junta y el otro es un desplazamiento o la deformación local del elemento. ¿Ok? Precisamente la deflexión del elemento. Entonces, ¿cuál es el momento de diseño? Definitivamente no es el momento de primer orden y este es el concepto general de los efectos de segundo orden. Por supuesto, nosotros aquí tenemos todo algunas implicaciones, ¿ok? Sobre la solución exacta. Es bastante complicada, ya la vamos a expresar uno de los códigos que mejor habla, a pesar de que también se utiliza para el diseño en concreto, pero realmente uno de los códigos que más habla sobre esto es el código AISC 360, o sea, el que es como un poco más minucioso con respecto al tema de los efectos de segundo orden. Ya, voy a abrir por acá rápidamente el ACI. ¿Ok? Para tenerlo aquí abierto y vamos a mostrar algo de la serie. ¿Ok? Y tenemos que tener en cuenta el tipo de estructura que nosotros estamos trabajando para saber qué tipo de efecto realmente nosotros tenemos que considerar. Porque, por ejemplo, para los efectos con desplazamiento lateral podemos tener una interacción entre las dos, que son los efectos P delta por desplazamientos y P delta por deformaciones locales, lo cual por lo general en las estructuras con desplazamientos laterales gobierna el P por los desplazamientos nodales o el desplazamiento global de la estructura. Mientras que en estructuras sin desplazamiento lateral, y no quiero entrar en estructuras arriostradas, quiero entrar en estructuras con desplazamiento restringido. Por ejemplo, un pórtico de concreto con muros acoplados es un pórtico con desplazamientos restringidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el muro tiene una rigidez bárbara con respecto a el sistema porticado como tal. Entonces, el sistema porticado realmente tiene un desplazamiento muy controlado y limitado al sistema de muro. No quiere decir que no tenga desplazamiento lateral. De hecho, aquí está, existe el desplazamiento lateral, pero termina gobernando el efecto de las deformaciones locales. ¿Ok? Ahora, esto nosotros precisamente lo podemos extrapolar a dos situaciones, pórticos indesplazables y pórticos desplazables. Y cuando nos venimos a los pórticos indesplazables, como ya mencionamos, son estos, bueno, aquí se viene, fíjense, teoría de elasticidad. O sea, ya nos metemos con Timochenko, ¿ok? Por allá, en los 80, 70, ni siquiera. O sea, por allá en los años 20, ¿ok? 1920, que es alrededor de por donde se desarrolló gran parte de la teoría moderna, ojo, de la teoría moderna de elasticidad, ¿ok? Y ya esto se hablaba, solamente que era muy complicado tomar estimaciones y siempre se buscaron simplificaciones, que es a lo que nosotros vamos a terminar llegando. Entonces, estos son los modelos con los que estos personajes explicaban todo este asunto. Bueno, mira, tengo una carga excéntrica. Basta con yo tener una carga axial con un momento, que puede ser por una excentricidad de carga, porque tengo unas cargas gravitacionales, con un pórtico asimétrico, con cualquier X cantidad de cosas
que me generan excentricidad, que me generan cargas axiales y momentos. ¿Ok? Y eso me genera unos momentos puntuales. ¿Ok? Esos momentos puntuales me van a generar deflexiones y la carga axial me va a hacer un incremento de esas deflexiones. Ojo, puede ser también una disminución, porque si la carga axial va en tracción, más bien me va a reducir la flecha, porque lo que va a tratar es de templarme la cuerda. ¿Ok? En este caso no, en este caso como una regla que ya está comprimida y la sigue comprimiendo y se va a seguir desarrollando el típico efecto de pandeo. De hecho, parte de los efectos P delta minúscula que tienen que ver con las deformaciones locales se fundamentan en el pandeo y de hecho aquí está, ¿ok? La ecuación de Euler. Básicamente esto, solamente que aquí tenemos un término independiente que es un momento inicial. Pero si yo hago que esta ecuación sea igual a cero, es la ecuación diferencial de Euler. O sea, todo el tema de los efectos de segundo orden, por lo menos en el tema de deformaciones locales, se basa en el pandeo. Listo. O sea, en la inestabilidad por compresión. ¿Ok? A medida de que yo sigo y resuelvo la ecuación, en este caso para una carga puntual, un momento puntual en los extremos, momentos equitativos en este caso, me vengo y me desarrollo aquí esta ecuación donde vemos que, bueno, las deformaciones son una deformación estática por una función U, en este caso, U. Y en ese U, ¿ok? En ese U es un cambio de variable que se hace en esto, la raíz cuadrada, L medio, ¿ok? Por la raíz cuadrada de P entre I. O sea, si nosotros ajustamos un poco esto, nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Que, bueno, en función del nivel de carga axial, ¿ok? En función del nivel de carga axial, las deformaciones se aumentarán o no, pero incluso pueden llegar a indeterminarse porque U en algún punto indetermina la ecuación, o sea, existen picos y eso lo vamos a ver más adelante en una gráfica. Esos picos, o mejor dicho, técnicamente hablando, esas asíntotas debido a esta indeterminación, a que igualmente aparece acá, ¿ok? Lo único que nos está hablando es de, mira, llega un punto que alcanzas una cierta carga axial y se disparan las deformaciones de una manera totalmente desproporcionada. ¿Qué es eso, pandeo? ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Quedamos en el fenómeno de pandeo por compresión. ¿Ok? Aquí podemos ver, aquí hay algunos cambios de variables, aquí se viene, se hace, se quita y se pone varias cosas y al final cuando hacemos todas esas sustituciones y empezamos a evaluar dónde se indeterminan las ecuaciones, nos vemos, miren, fíjense, o sea, dónde termina la función U, dónde se indetermina, en qué puntos. Ah, bueno, ¿qué es esto? Carga crítica de pandeo de Euler. ¿Ok? Aquí con la carga crítica ya simplemente nos vemos y nos amarramos a que los efectos de segundo orden en deformaciones locales quedan atados a la inestabilidad por compresión del pandeo. ¿Ok? Las inestabilidades por compresión, efecto pandeo. Y eso es lo que nosotros podemos ver, cómo varía la función amplificadora, porque si nosotros venimos para acá, podemos ver que, bueno, esta parte de la ecuación, como les dije, que tenía que ver con una rama estática, no es más que yo elimino las fuerzas axiales y simplemente aplico los momentos flectores y me voy a dar cuenta que, bueno, precisamente esa parte corresponde a la deformación estática. ¿Ok? Deformación estática. Punto. Nada más de la parte flectora. O sea, deformación de primer orden. Ok. Y entonces, ¿qué es todo lo que queda por acá? Algo que depende de U. Entonces, claro, como eso depende de U, y aquí es donde viene el tema de las indeterminaciones, dónde existe la variable, dónde no, y cuál es la máxima y la mínima. Bueno, lo mínimo que yo puedo tener para compresión, ojo, importante, es la deformación estática, que la carga sea igual a cero. Si la carga es igual a cero, todo esto, ok, se hace igual a cero y aquí tenemos una indeterminación. Ok, aquí nosotros tendríamos una indeterminación que eso, por supuesto, hay que sacarlo, pero si la carga es igual a cero, entonces el efecto no existe. Entonces la menor de las deformaciones que yo puedo tener es un factor de forma o una función de amplificación igual a 1. A medida de que yo aumento la carga y empiezo a... sí, a medida que yo aumento la carga,
la función de amplificación de desplazamiento empieza levemente a incrementarse hasta que llega un punto en el que se dispara desproporcionalmente y existe la inestabilidad. ¿Y cuándo ocurre eso? En la carga crítica de control. ¿Ok? ¿En cuándo? Cuando el valor se vuelve pi medio o n pi medio, pero en este caso pi medio, porque el seno, ¿ok? En este caso, porque aquí tiene un 2, en este caso porque tiene un 2, el seno se hace 0 en el mismo 0 o en pi. Por eso es que en este caso la relación es pi medio y es precisamente en pi medio es la vuelta semisinusoidal. ¿Ok? Esto es una función hiperbólica y aquí es cuando se indetermina la ecuación, pero al final de todo esto es una función que depende de la carga crítica, de la relación de carga crítica. O sea, a medida de que yo avanzo la carga acercándome a la carga crítica, este señor se vuelve pi medio. Aquí no me interesa tanto, pero cuando este señor se hace igual a 1, entonces fíjense seno de pi, ¿ok? Aquí se convierte en seno de pi, se hace todo esto indeterminado y eso lo que me quiere decir es que existe la asíntota en la amplificación del desplazamiento, ¿ok? Entonces, claro, alguien se dio cuenta en aquellos días, alguien se dio cuenta, mira, pero es que si yo me vengo y expongo esto para distintas situaciones, siempre es la deformación estática por un factor de amplificación. Entonces, aproximaron la función de amplificación a esta expresión que sirve muy bien. 1 entre 1 menos la relación de carga entre carga crítica y que es algo totalmente lógico. De hecho, si nosotros expresamos esto en distintos formatos, o sea, en distintos tipos de carga, ¿ok? Para una carga uniformemente distribuida, para una carga puntual y para momentos puntuales en los extremos, podemos ver que esa función de amplificación pueden resultar en estas que están aquí marcadas. Estas fueron desarrolladas tanto por bibliografía y de manera independiente por acá. Entonces, cuando tú vienes y las gráficas, o sea, esta ecuación no tiene pele. ¿Okay? Y es una simplificación, por supuesto, en el cual yo no tengo que resolver la ecuación diferencial de segundo grado no homogénea. ¿Okay? No homogénea porque tengo un término independiente que es el estado de carga al que nosotros nos sometemos la estructura. Entonces, claro, esa aproximación, esta función de amplificación aproximada es espectacular. ¿Ok? Y esta es una de las aproximaciones que nosotros lanzamos para los efectos de segundo orden, para hacer una estimación. Porque, por supuesto, nosotros nunca vamos a permitir que una estructura llegue a la carga crítica. De hecho, muy probablemente para la mayoría de las estructuras, para llegar a la carga crítica, ya la estructura habrá fallado. Ok, entonces realmente no estamos aquí tan alejados donde podemos tener de repente un poco más de dispersión entre los resultados, sino que realmente estamos más por esta zona. Y por eso es que los códigos terminan limitando los efectos de segundo orden en función de la deriva, el desplazamiento máximo de segundo orden entre el desplazamiento máximo de primer orden a un porcentaje que ronda alrededor del 50% del valor de la deriva de primer orden. O sea, si me dio un valor de 10 centímetros el desplazamiento tope, entonces estamos hablando de una deriva máxima permitida de segundo orden de 15 centímetros. Ok, ya si tengo 16 centímetros, no, mira, los códigos me empiezan a echar para atrás diciendo que ya te estás exagerando o se te están yendo de control los efectos de segundo orden. Y tienes que considerarlo. La fuerza, una cosa son unos milímetros o unos centímetros de desplazamiento, pero ¿en cuánto se traduce eso en fuerza? Ok, entonces por eso es que ellos también lo controlan desde ese punto de vista, porque unos centímetros pueden involucrar mucha fuerza que desarrollan los elementos. Entonces, simplemente no, mira, vamos a poner, como dicho por ahí, las barbas en remojo, vamos a reducir el efecto de segundo orden, vamos a ponerle un techo. No puedes calcular los efectos de segundo orden como hasta el punto que tú quieras y tener 200% de deriva de no, no podemos. Ok, simplemente no. Entonces, esa función, como les comenté, se simplifica y bueno, aquí tenemos, ok, que de manera aproximada nosotros podemos decir que las deformaciones son la deformación estática por esa función de amplificación aproximada.
¿Ok? Claro, esto para los distintos casos va a terminar en muchas variables. ¿Por qué? Porque, bueno, depende de donde ocurra también la deformación estática máxima si concuerda con la deformación máxima que genera por pandeo. ¿Ok? Entonces, si no coinciden, ahí hay un tema, ¿ok? En el cual precisamente empiezan a aparecer ciertos parámetros. Lo que nosotros empezamos a desarrollar por acá, introducir el valor de momento máximo estático, fíjense que por acá tenemos una relación de 0,23 y empezamos a distribuir y todo el cuento, tenemos de 0,23 la carga, la relación de carga entre carga crítica de pandeo, pero este valor depende, ¿ok? Depende de cómo esté cargada la estructura, ¿ok? De la tipología de carga. Entonces, claro, es bastante complicado. Entonces, si nos ponemos a sacar cuenta, bueno, este valor, fíjense, por acá tenemos una aproximación de 0,23, este valor tiene que ser menor que 1, entonces el numerador podemos limitarlo. O sea, puede rondar entre el mínimo es 1, por supuesto, asumiendo que todo esto pueda ser 0, pero el mínimo es 1 y puede llegar a un valor, en este caso, asumiendo que mantenemos este 0,23, máximo de 0,23, o sea, tendríamos un 20% más de aumento, pero realmente eso para valores muy cercanos a la carga crítica de pandeo. Entonces, las metodologías normalmente nos permiten, ¿ok?, aproximar esa relación a simplemente, bueno, vamos a despreciar ese valor y que de hecho puede ser hasta negativo el valor de C. ¿Ok? Ese valor de C puede incluso llegar a ser negativo. Entonces, nada, si es negativo, quiere decir que más bien estoy restando. Entonces, de manera conservadora, yo puedo tomar un valor de 1. ¿Ok? Mientras que el denominador 1 menos la relación de carga entre carga crítica de pandeo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos momentos diferentes? Bueno, aquí empiezan otros temas, ¿ok? De dónde se ocurren los momentos máximos, ¿ok? También tenemos cuando existe curvatura doble, curvatura simple, pero todo esto se entiende cuando entendemos de dónde sale esto, ¿ok? Y el por qué sale esto. Y por supuesto, hay que estudiar un poco el tema de la carga crítica de pandeo de Euler. Todo ingeniero estructural necesita en algún punto de su vida. Así diseñamos solamente en concreto, pero las estructuras de concreto también pueden llegar a ser esbeltas hasta ciertos límites. No es el mismo problema que en el acero estructural, pero sí pueden presentar defectos de segundo orden. De hecho, si nos venimos acá al ACI y nos venimos a Structural Analysis, por acá tenemos en, en la sección 6.7 análisis lineal de segundo orden. O sea, el ACI, comenzando por ahí sin leer más nada, lo toma en cuenta. ¿Ok? Análisis lineal de segundo orden. Y él aquí, ¿ok? Él nos da cuáles son los lineamientos para hacer este análisis, cuáles son las cargas factorizadas que nosotros tenemos que tomar, cuáles son las cargas de servicio que nosotros debemos tomar. Ah, bueno, pero no me da el procedimiento. Ah, bueno, porque el procedimiento está por aquí arriba. ¿Ok? Aquí tenemos cuáles son las inercias efectivas que nosotros debemos considerar. ¿Ok? Por aquí tenemos los efectos de esbeltez mediante el método de magnificación de momentos. ¿Ok? Esa es una metodología y esa metodología es precisamente la que hemos presentado acá mediante, ya me disculpan, mediante esta expresión. Mediante esta expresión. Textualmente es esto. ¿Ok? Textualmente es esta. Entonces, eso nosotros lo podemos ver por acá abajo. Se nos presenta un concepto que es el índice de estabilidad, ya lo vamos a explicar. Y fíjense por acá, carga crítica de pandeo de Euler. No nos vamos a salvar de ella. ¿Ok? O sea, está metida en los conceptos y fíjense, en el ACI, norma de concreto. Está envuelto ahí.
Y tenemos por acá, bueno, esto es otra manera de calcular esa inercia efectiva, cómo determinar los momentos. ¿Ok? En este caso, para marcos arriostrados o marcos no desplazables, fíjense que aquí no, eh, normalmente, por ejemplo, códigos como el ACI los llamaría como brace frame, pero como no existe sistemas diagonalizados en concreto, no es que no exista, sino que no es común. Normalmente hablamos de pórticos no desplazables, por eso es que la presentación lo indico como pórticos indesplazables o no desplazables. Ok, fíjense que es un factor de amplificación por el momento 2. Y aquí está, ¿cómo se determina el factor de amplificación? Ah, bueno, C sub M, que es un factor de modificación de momento, que es el que precisamente explica cuando tenemos los momentos desiguales, cuando tenemos más momentos de un lado que de otro, ¿ok? Y su relación de la carga última entre la carga crítica de panteo. ¿Ok? Aquí está presentado. ¿Ok? O sea, es exactamente la misma la misma ecuación y que por supuesto este factor de amplificación es mayor o igual a 1. ¿Ok? Aquí está cómo se calcula C sub M y todo lo demás. Y para pórticos desplazables, bueno, fíjense que tenemos ahora la separación. Los efectos en el extremo 1, ¿ok? En un elemento que tiene doble curvatura, porque es su way, un momento que tiene doble curvatura, tiene los momentos totales van a ser los momentos de primer orden, o sea, los derivados del análisis inicial, más los momentos de primer orden de los efectos trasladados, o sea, de los efectos que desestabilizan o que generan desplazamiento lateral por el factor de magnificación. Este NS sería los momentos generados por aquellas cargas que no generan desplazamiento lateral. Con esto hay que tener un cierto cuidado. ¿Ok? Porque no quiere decir que todas las cargas muertas o las cargas permanentes entran en ese paquete. No, algunas cargas permanentes pueden entrar acá. De hecho, si nosotros tenemos estructuras desequilibradas, ¿ok? Desequilibradas, que tienen más rigidez de un lado que del otro, que la misma acción gravitacional puede hacer que existan desplazamientos laterales, bueno, entonces hay que ver cuál es la componente de esa carga muerta que entra aquí y cuál es el componente que entra acá. ¿Okay? Y para eso hay todo un procedimiento establecido. ¿Okay? Eso tanto para el extremo 1 como para el extremo 2. Pero ¿cómo es el, el factor de magnificación? Bueno, tenemos dos. ¿Ok? Puede ser este o este. ¿Ok? O un análisis de segundo orden un poco más refinado. Pero fíjense, el primero es 1 menos 1 entre 1 menos 1 entre 1 menos Q, que Q ya nos lo presentaron por acá, que es el índice de estabilidad. Aquí está, índice de estabilidad. Ya lo vamos a explicar. Y por último, tenemos acá 1 menos 1 entre 1 menos la sumatoria de las fuerzas axiales o de las fuerzas compresivas, importante eso, de las fuerzas compresivas entre 0,85 la sumatoria de las fuerzas axiales, porque claro, si yo tengo varias columnas que resisten una cantidad de fuerza axial, la rigidez lateral depende de todas esas columnas o de la capacidad de pandeo de todas esas columnas. ¿Ok? Y esa va a ser su verdadera susceptibilidad a los efectos de segundo orden. Ahora, hay algo súper interesante en esto. ¿Ok? Y me vengo para esta presentación. ¿Ok? Aquí tenemos los efectos de segundo orden para el caso desplazado. Bueno, ya aquí se explica un poco más y aquí tenemos el método de la fuerza equivalente en el cual, bueno, yo voy a transformar, yo no puedo alterar el estado de carga. Yo sé que existe una interacción entre la carga y la deformación. ¿Ok? Yo sé que existe esa interacción. Pero yo no puedo agregar un momento puntual que realmente no existe. ¿Ok? Yo lo único que sí puedo hacer para no alterar el sistema de carga es inventarme una carga que equivalga a lo que me está generando este momento. Porque yo tengo una fuerza lateral que yo le sume un poco más. ¿Ok? No me quiere decir que estoy alterando con tal de que yo pueda. Una cosa es introducir la misma tipología de carga a tener que agregar otra tipología de carga. Un momento puntual no es
mantener la misma topología de carga. Entonces, si yo aplico acá ahora este P por delta, bueno, me existe acá un segundo momento P por delta, pero para yo mantener en equilibrio este P por delta, yo me tengo que parar en este punto y hacer una sumatoria de momentos, pero ya en la posición deformada. Una sumatoria de momentos para yo equilibrar este momento P por delta con qué. Ya no puedo porque estoy haciendo la sumatoria de momento aquí. ¿Ok? En la posición deformada. Ok. Entonces me va a generar una fuerza P por delta entre L. Esa fuerza P por delta entre L tiene que equilibrarse también acá arriba, ¿ok? Para no alterar la ecuación. Y esta es la fuerza P delta que me va a generar ahora delta 1. Y después, esto, yo repito este mismo proceso 1, 2, y 3, y 4, y 5 veces hasta que el desplazamiento sea 0.00001, ¿ok? Milímetros, metros, lo que sea. Y ahí yo paro el análisis, pero ya podemos ver que es un análisis por convergencia. ¿Ok? Es un análisis iterativo y yo tengo que proceder a calcular 1, 2, 3, 4, quinto paso, ¿ok? Para poder yo regresar para yo poder parar el análisis. Por eso es que se le llama, y por acá está, que no lo mencioné, pero es un problema, ¿ok? Geométricamente no lineal. Por aquí está. ¿Ok? Es un problema no lineal geométricamente, porque depende de la capacidad de formación de la estructura. Entonces, claro, yo con esto realmente yo no estoy tomando en cuenta los efectos P delta minúscula. No, realmente no lo estoy haciendo. ¿Ok? Yo estoy tomando son los efectos P delta mayúscula, o sea, los desplazamientos laterales. Entonces ya aquí nosotros podemos ver dos enfoques. Uno para calcular unos efectos y este otro para calcular otros efectos. Ojo, esta es una de otras metodologías que pueden existir. ¿Ok? Aquí podemos ver cuál es la incidencia ahora precisamente de los efectos de segundo orden para los desplazamientos globales y para los desplazamientos locales. Y podemos ver que el diagrama de momento de segundo orden básicamente termina gobernando sobre la estructura en los momentos extremos, mientras que los efectos P delta en los P delta locales, ¿ok? Por lo general no terminan generando más momento. Pudiera ser, pero no es lo común. Por lo tanto, cuando se hace evaluaciones de edificios desplazables, lo normal es, ¿ok? Lo típico es nosotros hacer una evaluación simplemente de los efectos de segundo orden global, ¿ok? Para las grandes deformaciones, para los desplazamientos generales, ¿ok? Por supuesto, la solución total es todo, pero si yo voy a diseñar una columna o una viga simplemente por el momento máximo que son los extremos, entonces lo demás es inútil, ¿ok? Por acá nosotros tenemos qué pasa cuando se reducen las deformaciones al liberar los empotramientos, ¿ok? Podemos ver que se mantiene exactamente el mismo concepto. Ahora, fíjense, acá aplica la misma metodología anterior. Y aquí es de donde se basa. ¿Ok? Y nosotros podemos agarrar los momentos de primer orden y multiplicarlos por un factor de amplificación. O sea, o yo lo puedo resolver por acá o mediante la resolución de la ecuación diferencial. Puedo resolver eso por acá o también lo puedo hacer de manera simplificada por acá, ya que nosotros vimos que gran parte de este fenómeno también depende de la capacidad de pandeo de las columnas, porque si una estructura es susceptible al pandeo lateral, o sea, al desplazamiento lateral por pandeo, entonces muy susceptible a los efectos de segundo orden. ¿Ok? Y aquí ya hay algo que yo sé que dejé la idea por acá flotando, pero ya la vamos a aterrizar. ¿Ok? Y aquí, bueno, cómo nosotros mantenemos el equilibrio en la estructura. Mira, se generan estos momentos de primer orden deben estar en equilibrio posteriormente con los que se generan de segundo orden y ahí uno empieza a desarrollar o a tipificar la metodología mediante las fuerzas laterales equivalentes. ¿Ok? Entonces, claro, yo empiezo a hacer ahora una sumatoria. Mira, los momentos que me genera
los momentos de segundo orden que me genera el segundo piso, calculo las fuerzas laterales equivalentes, las aplico y vuelvo a hacer el análisis estructural para obtener cuáles son los nuevos desplazamientos, para volverle a aplicar las cargas y eso sucesivamente. Pero sobre todo se enfoca en determinar las fuerzas laterales equivalentes en cada uno de los pisos, ¿ok? Para cada una de las etapas. Esto se aplica para todo un edificio. ¿Ok? Y esta es la metodología que sigue tanto el AISC como el ACI. ¿Ok? Es esta metodología la que se sigue. Por acá, fíjense que si nosotros desarrollamos en parte, ¿ok? Todo esto viene lo interesante. Al yo tener las fuerzas laterales, yo necesito determinar los desplazamientos, pero al yo determinar los desplazamientos, yo involucro esto, rigidez. Al yo involucrar la rigidez de la estructura, ¿ok? Al yo involucrar la rigidez de la estructura, o mejor dicho, no al involucrarla, porque yo sé, siempre está involucrada, y me disculpan esto, pero la rigidez es el protagonista de los efectos de segundo orden. Estructuras flexibles son susceptibles a los efectos de segundo orden, punto. Y la manera de controlar los efectos de segundo orden es mediante dos maneras. O disminuyes la masa, ¿ok? O aumenta la rigidez. Aumentando la rigidez puede ser de muchas formas. Si es un sistema porticado, aumentando vigas, columnas, etcétera. Si no puedes controlar por ahí, bueno, tendrás que pensar en otro tipo de sistema, ya sea arriostrado, porticado, arriostrado o de muros de cortante, etcétera. Pero realmente la rigidez es el protagonista de estos efectos. Es el que puede perjudicar, ¿ok? O puede favorecer a los efectos de segundo orden y por favorecer a que haya más momentos. No quiero eso. Perjudicar a los efectos de segundo orden, a restringir los efectos de segundo orden. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la expresión que nos utiliza el ISC? Bueno, mediante el método de la fuerza lateral equivalente es esto y sale básicamente de ahí. Bueno, ¿cuál es la expresión? Mira, la deformación estática, ¿ok? De primer orden entre 1, fíjense, nos mantenemos en la misma relación, 1 entre 1 menos la sumatoria de cargas axiales, ¿ok? La sumatoria de las cargas axiales por el desplazamiento de primer orden, por el cortante acumulado en ese piso, por la altura. Ok, pero yo quiero analizar un poco esta expresión. Ya, vamos a ver si por aquí hay otra. No. Yo quiero analizar un poquito esta expresión. ¿Qué es P por U? Por delta. P por delta, momento de segundo orden. ¿Y qué es el cortante acumulado por la altura en la que se origina la altura de la columna, no a la que se origina, sino la altura de la columna? ¿Qué representa esto? El momento de primer orden. Bueno, esto no es más que una relación entre el momento de primer orden, el momento de segundo orden y el momento de primer orden. ¿Ok? Y esto es lo que, si nos venimos al ACI, se denomina como coeficiente de estabilidad. Mira, yo no puedo permitir que los momentos de segundo orden sean una fracción importante de los momentos de primer orden obtenidos. ¿Ok? Eso yo no lo puedo permitir. Pero aquí hay otra cosa que es súper interesante. ¿Qué pasa si yo arreglo un poco esta ecuación? Y yo paso este señor dividiendo, porque simplemente por método de la WC, dividiendo cortante entre el desplazamiento. Entonces me queda que la carga última sería la sumatoria de las cargas axiales entre la rigidez, porque rigidez es fuerza por desplazamiento, entonces fuerza lateral entre desplazamiento lateral. Entonces, ¿qué es eso? Rigidez lateral. Nuevamente entramos en el concepto, la rigidez es la protagonista de los efectos de segundo orden para bien o para mal. ¿Ok? Y por supuesto, la masa.
o la fuerza axial, la cual difícilmente nosotros podamos controlar. O sea, no es como que yo limito la cantidad de carga. No, 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 yo diseño mi estructura para un nivel de carga, ¿ok? ¿Y cómo lo hago? A través de, en este caso, para controlar estos efectos, la rigidez. ¿Ok? Entonces, claro, aquí tenemos, si nosotros seguimos desarrollando, tenemos las expresiones que nos dice el ISC y básicamente el ACI y nos dice, bueno, mira, yo puedo determinar los momentos de segundo orden mediante cualquiera de estas dos expresiones, mediante la carga entre la relación de carga crítica, que si nos regresamos donde la teníamos, carga crítica, nos venimos para acá. La carga crítica de Euler depende de E por I entre L. ¿Qué es eso? Rigidez relativa, rigidez flexional relativa y la rigidez transversal, la rigidez lateral. ¿Ok? La flexional porque está asociada también a la rigidez transversal. ¿Ok? Y sobre todo por L cuadrado, que es la rigidez lateral. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea esta, involucra la rigidez lateral. Y si es esta, la carga crítica de pandeo también involucra la rigidez. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la rigidez es el protagonista de estos efectos y es como nosotros podemos controlarlo. ¿Ok? Por acá tenemos otras consideraciones. Mira, ¿qué pasa con los efectos translacionales y no translacionales? Bueno, mira, ¿cómo los consigo? Bueno, mira, si yo quiero solamente conseguir los efectos translacionales, no translacionales, bueno, esta estructura yo la puedo separar en dos. Una, ¿ok? En la que está todo el desplazamiento lateral restringido, que aplico el sistema de carga, calculo los momentos y esos serían los momentos debido a las acciones no translacionales. Y esta reacción lateral sería la fuerza que yo tengo que aplicar ahora, ¿ok? Adicional a la fuerza lateral para yo conseguir los desplazamientos laterales, ¿ok? Y así es como se vería el asunto. Eso aplica sobre todo para estructuras con diferencias de rigidez bruscas, ¿ok? Entonces aquí tenemos las ecuaciones que gobiernan tanto el ACI como el ISC y aquí podemos ver que el enfoque es exactamente el mismo, solamente que el ISC, a diferencia del al revés, el ACI 318, a diferencia del ISC 360, nos dice, mira, los efectos no traslacionales, o sea, no desplazables, yo no los voy a magnificar. En una estructura de concreto es despreciable totalmente los efectos de deformación local, pero una estructura de acero puede no ser así. ¿Ok? Entonces, para el código ACI 318, los efectos no traslacionales simplemente no tienen efecto, se calculan los de primer orden y listo, y se le suman los traslacionales más los amplificadores, más la función de amplificación. Pero el código ISC 360, no. El código ISC 360 en acero sí tengo que amplificar tanto los no traslacionales como los traslacionales mediante las metodologías que se aplicaron. Bueno, y aquí hay algunas consideraciones adicionales para las columnas esbeltas. ¿Ok? Metodologías de aproximación, pero claro, en este caso asociadas a la ISC 360. Si nos metemos un poquito en el detalle, aquí lo vemos, mira, el coeficiente B1 para los efectos no transnacionales, lo que hablamos anteriormente en esta parte de la presentación. ¿Ok? Fíjense, aquí está. ¿Ok? Y ojo, esto es textualmente lo que dice el código. ¿Ok? Textualmente lo que dice el código. Y para los efectos traslacionales, que sería el coeficiente B2, sería 1 entre 1 menos la carga de entrepiso entre la carga elástica de la carga crítica de pandeo de entrepiso. Que es lo que acabamos de mostrar por acá arriba. ¿Qué es esto? Así es como lo expresa el código ISC 360, no utiliza el índice de estabilidad. Sin embargo, ahora nos vamos a otra norma. Vámonos para acá para el ASC 722. La cual realmente no hay algún lineamiento claro, sino hasta que nosotros llegamos a la parte sísmica, acá
en el capítulo 12.8 y tenemos efectos P delta, donde en los efectos P delta, aquí están, sí nos menciona cómo es el control sísmico de los efectos de segundo orden. ¿Ok? Otro que nos habla aquí es el código ACI 318, pero ya para efectos de diseño de los elementos particulares, nos dice, por ejemplo, ¿ok? Que los momentos, vamos a ver si es que están aquí, un segundo. Ta, ta, ta. No, aquí no lo menciona entonces es arriba. Nos venimos por acá. Aquí en el índice de estabilidad. Y aquí nos explica, ¿ok? Que hay un máximo y un mínimo para estos efectos, ¿ok? O sea que realmente nosotros no podemos, es el código ACI, el ISC, aquí está, ¿ok? Y tenemos un valor límite si esto, ¿ok? Excede, si el factor de amplificación excede el 1.5, solamente B o C pueden ser permitidos. El primer coeficiente no se determinaría, ¿ok? Pero existen límites con respecto a este factor. Vamos a ver si por aquí hay alguno más concreto. Por lo visto no. Pero la ISC, ¿ok? Simplemente para referencia, el ISC sí nos indica, ¿ok? Que las derivas no deben superar, la deriva de primer orden con la deriva de segundo orden no debe superar el 1.7%, ¿ok? Para algunos casos, en otros los empiezan a retirar, ¿ok? Pero son ya de acuerdo a cada una de las normativas. Sin embargo, para el caso sísmico, sí es el código ASCE7 el que manda, diciendo, mira, el índice de estabilidad, si nosotros nos acercamos acá, el índice de estabilidad es P por el desplazamiento. Lo que pasa es que aquí hicieron un reajuste de la ecuación. La rigidez axial relativa entre la rigidez lateral relativa. ¿Ok? Al final esos son los términos que se presentan. ¿Ok? Rigidez axial relativa y rigidez transversal o lateral relativa. Si este índice, ¿ok? Si este índice supera estos valores de acá, entonces estamos fritos, ¿ok? Tenemos que rediseñar la estructura. Ahora, ¿cómo se come? Aquí tenemos una edificación de 27 niveles. Tenemos 27 niveles, tenemos 81 metros en total, ¿ok? Esto para poder nosotros explicar bien lo de los efectos de segundo orden. Entonces, claro, aquí vamos a correr el análisis. Esperamos un momento. Ok. Y ahora, ya este modelo, ojo, nosotros podemos ver, y aquí está la definición de los espectros, ya están corregidos. Ok. La fuerza, ya todos los chequeos sísmicos se han determinado. Ok. De manera tal de que nosotros podamos ver acá los desplazamientos. En este caso, ok, los desplazamientos que deberían ser, sí, los desplazamientos por la combinación sísmica. Y aquí nosotros podemos ver el desplazamiento total. 186 en la dirección X y 105
milímetros en la dirección Y. Si podemos ver acá, dirección X, el rojo, que por supuesto la rama esbelta o la que tiene menos rigidez en esa dirección. Ok, aquí estamos viendo los valores de... Ya, vamos a cerrar acá. Pero podemos ver también el cortante. Estamos hablando ahorita de un cortante de piso de 55 toneladas. ¿Ok? Estamos hablando ahorita de eso, es una edificación esbelta, no tiene mucha área, ¿ok? Aquí podemos ver el valor de cortante y para el peso que indica es por los momentos eso, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo ahora a incluir, en este caso, en el software ETABS, a dar opciones para que calcule los efectos de segundo orden? Bueno, aquí tenemos dos. Uno no iterativo basado en las masas y uno iterativo basado en las masas. El no iterativo basado en las masas, ¿ok? Aquí nosotros podemos, no, este es el iterativo. El no iterativo, método directo, sería esto por acá, ya lo vamos a ver, pero este sería el procedimiento de cálculo que no es más, ¿ok? Que el calculando el índice de estabilidad, ¿ok? Ya, no se hace ningún otro cálculo, sino se calcula el índice de estabilidad y se aplica la función de fuerza, ¿ok? Aquí tenemos cuánto es mu. Mu es 1 entre 1 menos I15, que sería el índice de estabilidad. Todos estos valores de fuerza, fuerza cortante lateral, desplazamientos de piso, todo esto, ¿ok? Han sido extraídos totalmente del ETABS. Entonces, vámonos para acá. Vamos ahora a revisar los desplazamientos de piso. Ah, no ha corrido el programa, me disculpo. Vamos a correr aquí el programa. Ok. Ahora vamos a ver acá los desplazamientos debido al sismo. Y vemos, aquí tenemos los desplazamientos. Podemos ver, fíjense, estábamos en 186, hemos llegado a 200. Estos 200, que aquí están los 186 que habíamos reportado inicialmente, ¿ok? Están los 186 que habíamos reportado inicialmente. Tenemos las fuerzas las fuerzas cortantes, ¿ok? En cada uno de los pisos. Tenemos las fuerzas laterales equivalentes también, que no es más que la diferencia entre cada uno de esto. Y con esto nosotros determinamos cuál es el cortante, el índice de estabilidad de cada uno de los pisos. Ahora fíjense que para cada uno, ¿ok? Para cada nivel, nosotros tenemos, ¿ok? Un porcentaje de magnificación. A medida que es más esbelto, o a medida que estamos más arriba, no hay tanto efecto porque hay mucho desplazamiento rígido ya en las partes inferiores. Pero fíjense que aquí estamos llegando al 18% de aumento en las solicitaciones. Cuando nosotros agarramos todo esto, o sea, aquí aumentamos y multiplicamos las derivas de segundo orden, las empezamos a acumular y las multiplicamos por el factor de magnificación, nos damos cuenta que en el tope estamos llegando a 111 milímetros. Si nos vamos al ETABS, okay, estamos en los 120, por supuesto. Tenemos aquí una diferencia de resultados. Podemos verlo también en la otra dirección. No, nada más lo hicimos acá en la dirección X. No hemos desarrollado el cálculo para la dirección en Y. ¿Okay? Pero esta sería la primera metodología. La otra metodología, si nos regresamos al ETABS, ¿ok? Podemos ver aquí también algo interesante, los cortantes. Fíjense que el cortante básicamente se mantuvo, ¿ok? No hay aumentos apreciables, a pesar de que existe hasta un 20% de aumento en la fuerza, en los momentos de la estructura.
no existe un aumento apreciable en el cortante. ¿Okay? Y eso es uno de los principios de los efectos de segundo orden, que no alteran, ¿okay? El cortante basal de la estructura. Ahora, vámonos para acá y ahora vamos mediante el procedimiento iterativo basado en las masas, en el cual yo le tengo que decir, bueno, cuáles son las masas. En este caso, a pesar de que hay, basado en las masas, no, basado en una carga en específico, me disculpo. Le tengo que decir cuál es el patrón de carga, cuáles son las cargas que realmente producen efectos de segundo orden, y aquí hay una diferencia grande, que esto yo lo tengo que hacer de acuerdo a la combinación de carga. En este caso, ¿cuál es la combinación de carga que yo estaría utilizando? Ah, bueno, por ejemplo, si yo estoy utilizando una combinación acá, ya puede ser esta, que sería entre comillas la más desfavorable, puedo utilizar solamente la carga permanente. ¿Ok? Puedo utilizar nada más esta. O puedo utilizar esta. Tendría que ir combinación por combinación para ver cuál es la que me genera el efecto más crítico. ¿Ok? Pero basado en estos patrones de carga. Ahora, en esta oportunidad lo estamos haciendo, vamos a decirlo, a nivel de unas cargas de servicio. Y vamos a utilizar las cargas permanentes 1 y la carga, igualmente como la determinación de la masa sísmica en este caso. ¿Ok? Le vamos a dar OK y vamos a correr el programa. Esperamos un momento. Nos venimos para acá. Vemos el cortante. Fíjense, el cortante básicamente se mantuvo. ¿Ok? O sea, estaba en 58 toneladas, realmente estaba en 55, pero fíjense que estamos en esos valores, no existe algún aumento apreciable del cortante basal, a pesar de que los momentos sí se pueden ver incrementados, sobre todo el que se puede ver incrementado sustancialmente es el del momento de volcamiento. ¿Ok? Nos venimos para acá y vemos los máximos desplazamientos de piso. Y aquí nosotros podemos ver, miren, que estamos alrededor, al igual que la otra metodología, estamos alrededor de los 200 milímetros, ¿ok? De desplazamiento. Ahora vámonos acá para el método iterativo. Entonces, claro, en este método iterativo hay que hacerlo por partes. Procedimiento 1, etapa 1, 2, 3, 4, 5. En este caso yo llegué hasta la séptima, en donde, bueno, tengo los niveles de carga, que esto es fijo, tengo los niveles de cortante, en los cuales voy a ir modificando para cada etapa las fuerzas laterales equivalentes, los desplazamientos, las derivas de desplazamiento y cuál es la rigidez. Importante. ¿Por qué? Aquí, ¿qué metodología estamos aplicando? Bueno, en este caso estaríamos aplicando, ¿ok? Esta de acá. ¿Ok? La de la fuerza lateral equivalente, ni siquiera esta. Ya me fui. Estaríamos aplicando precisamente, no me fui muy arriba, aquí. Estaríamos aplicando este procedimiento. ¿Ok? Este procedimiento. ¿Pero por qué yo determino la rigidez? Bueno, para no tener que determinar el análisis estructural en cada una de las etapas, pues ya que yo no voy a hacer, por lo menos a mano, yo no voy a determinar la matriz de rigidez de un edificio de 27 pisos, ¿ok? No, o sea, la rigidez lateral es el desplazamiento, ¿ok? El desplazamiento, la deriva de piso entre el cortante, ¿ok? La deriva de piso entre el cortante acumulado, deriva de piso entre el cortante acumulado, y esa es la rigidez, ¿ok? Todos los desplazamientos van a ser proporcionales a esa rigidez. Ahora, aquí, en esta metodología, va a pasar algo interesante. Aquí yo empiezo ahora a determinar los P por delta. ¿Ok? P por delta. La carga por los desplazamientos entre la altura y ese entre la altura de las columnas, y esa es la fuerza lateral equivalente. Con esto ahora tengo la fuerza, con esto yo calculo el desplazamiento. ¿Por qué? Porque tengo la rigidez. Entonces yo esto lo multiplico, o mejor dicho, esta fuerza la divido entre la rigidez, ¿ok? Y obtengo cuáles son mis desplazamientos adicionales,
¿ok? Mis desplazamientos en cada uno de los pisos adicionales. Y esto yo empiezo a sumar ahora cuánto es el desplazamiento, ¿ok? Cuánto es la deriva total, ¿ok? Cuánto es la deriva total, la deriva de primer orden más la deriva de segundo orden. Y empiezo a ver cuál es entonces el desplazamiento acumulado y fíjense, 108 milímetros, ¿ok? O sea, esto es algo muy aproximado. Ya, vámonos para acá. Fíjense, 111. Ah, bueno, que el ETAP sí está tomando la rigidez que es, por supuesto. Ok, pero fíjense que el procedimiento manual y sobre todo para nosotros tener sensibilidad con estos resultados, para tener esa sensibilidad, es importante hacer estos chequeos para no simplemente darle a tres botones en el software, ok, para no simplemente hacer esto y confiar y delegar nada más porque yo confío en él. No, es saber qué es lo que está haciendo el programa y cuál es su procedimiento. Me regreso para acá y este mismo procedimiento ahora me lo llevo solamente que las fuerzas, ¿ok? O los desplazamientos en el segundo proceso iterativo son las derivas del caso anterior. O sea, estas de acá. O sea, literalmente es el mismo procedimiento, pero ahora con estas nuevas derivas para determinar las nuevas fuerzas laterales equivalentes, para determinar los nuevos desplazamientos totales o las nuevas derivas de efecto de segundo orden para la segunda etapa y luego las totales y con las totales yo voy sumando y esto es lo que me resulta de las distintas etapas. Esto lo hago para el caso 1, para el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último tenemos acá. Y fíjense que ya yo pude haber de repente parado en el quinto, pero bueno, se siguió hasta el 7, hasta donde aumentaron las derivas, 112 milímetros de desplazamiento. Y por supuesto aquí lo importante es nosotros tener o poder cuantificar, ¿ok? Además de los desplazamientos totales, ¿ok? Ahorita porque lo estamos midiendo en términos de desplazamiento, pero ya con los desplazamientos ya yo puedo saber cuántos son las fuerzas laterales equivalentes totales que me originaron esos desplazamientos. Y con este desplazamiento, ahora yo hacer el chequeo del índice de estabilidad y podernos dar cuenta que para el chequeo del índice de estabilidad máximo, de acuerdo a lo que nos dice el ASCE, lo vemos por acá, ¿ok? Tiene que ser menor a 0,25 o 0,50 entre beta, ¿ok? Y el coeficiente de deflexión, ¿ok? O de amplificación de deformación, ¿ok? Donde beta es la relación entre la demanda por corte y la capacidad de diseño, ¿ok? Sin embargo, el coeficiente beta nos dice que puede ser tomado conservadoramente como 1. ¿Ok? En este caso se siguió ese procedimiento y aquí nosotros podemos ver, bueno, el índice de estabilidad en todos los casos es menor a 0,25, pero definitivamente ese criterio del coeficiente de amplificación fue el que nos terminó castigando, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos el índice de estabilidad. ¿Ok? Si nosotros hacemos un resumen y precisamente agarramos toda esta información para la primera metodología, segunda metodología y los cálculos manuales, nosotros podemos ver esta gráfica, ¿okay? Donde están los 4 procedimientos. ¿Okay? Aquí están estos dos calculados por el ETAPS, cuáles son los desplazamientos de primer orden, los desplazamientos de segundo orden de forma manual y los desplazamientos de segundo orden calculados por el software ETAPS. Y aquí nosotros podemos hacer un pequeño zoom, simplemente para... Bueno, ya. Donde podemos ver, ya, vamos a acercar aquí un poquito, la línea azul, esta de acá. Bueno, ahorita parece estar algo distorsionado, pero estos puntos azul con la línea, ¿ok? Son los desplazamientos de primer orden. Fíjense que la azul y amarilla son los determinados por el software ETAPS y que dan muy aproximados, dan muy cercano, ¿ok? Dan muy cercano.
Esto da muy, pero muy cercano a lo que nosotros estamos, eh, no a nosotros, sino entre las dos metodologías, entre la metodología aproximada o no iterativa mediante el coeficiente de estabilidad o mediante el proceso iterativo mediante una masa de carga. Y aquí nosotros tenemos lo que hemos calculado mediante de forma manual aproximado. ¿Ok? ¿Y a qué nos cuenta esto? Ah, bueno, que por supuesto el cálculo manual está siendo un poco más conservador con respecto a los desplazamientos, pero no me está dando tampoco un 60-80% de diferencia con respecto a estos valores, ¿ok? Que es algo sumamente importante que valorar y que nosotros podemos llegar a una buena sensibilidad de estos valores, ¿ok? De maneras resumidas o de manera sencilla. Para nosotros siempre puede ser, ok, mira, yo debería estar llegando aproximadamente en este caso, a los 200 milímetros en efectos de segundo orden. Llegué a los 115, llegué a los 120. Ok, de repente hay alguna condición de flexibilidad que no puedo tomar en cuenta de manera a priori, pero por lo general la tendencia es que esté un poco por debajo. Y esta es una manera en la que nosotros podemos verificar el software de cálculo. De hecho, en los cursos, ok, ya a nivel adentro de las plataformas, tenemos comparación de estos cálculos manuales paso a paso de qué nos da el SAP 2000 y qué nos da un cálculo manual de efectos de segundo orden mediante el método de la fuerza equivalente o mediante el método de la carga crítica de Pandeo. ¿Ok? Que todo esto es súper, pero súper válido. Entonces, bueno, aquí cierro yo mi intervención. Edison, quedo por aquí atento a cualquier otra consulta. ¿Ok? Bueno, por aquí estamos en la orden. Me despido. Hasta luego.